Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Miles de afectados por el terremoto no solo enfrentan el drama por los daños que sufrieron sus viviendas, ahora enfrentan la angustia de no poder regresar a ellas por el riesgo que esto representa. Y esta situación, Catalina, ocurre justo cuando la reconstrucción de las miles de viviendas y de muchas edificaciones más surge como un plan que debe comenzar en el menor tiempo posible, una etapa a la que además del gobierno ya se han sumado gremios y la empresa privada. Y al mismo tiempo seguimos conociendo las historias de sobrevivientes que nos llenan de esperanza. Hablamos ahora de Mateo Yepes y Marta Serna, madre e hijo que lograron salir con vida cuando pensaban que iban a morir. Nuestros periodistas ya están en todos los puntos donde se origina esta emergencia que ya cumple una semana. Vamos a iniciar en Manizales con Pablo Arango, quien habló con ellos. Pablo, buenas tardes, adelante. Hola Catalina, Alejandra, muy buenas tardes. La verdad, esta es una historia que nos ha llenado de esperanza, como ustedes lo decían, en el paso aquí a la ciudad de Manizales. ¿Y por qué de esperanza? Porque es que ellos estuvieron a punto de fallecer, sobre todo Mateo tenía toneladas de escombros encima. Precisamente ellos estaban en la ciudad de Pereira cuando colapsó el edificio donde vivían. Sin embargo, obreros que estaban muy cerca de este edificio que colapsó salvaron la vida de Mateo y precisamente de su mamá, de Marta. Ellos hablaron con nosotros, fue trasladado Mateo aquí a la Clínica Santillana en la ciudad de Manizales, contaron ese testimonio, están vivos y sobre todo, hombre, tienen una reflexión después de todo lo que tuvieron que vivir en medio de esta tragedia que estamos viviendo en el país. Nosotros les preparamos un informe y aquí está el testimonio. A Mateo Yepes y a su mamá Marta Serna el llamado Triángulo de la Vida los salvó. Pero fue tal la magnitud del terremoto que en medio de los momentos de angustia se despidieron el uno del otro. Yo entiendo que me voy a morir, mi mamá y yo entendemos que nos vamos a morir, incluso desde arriba, cuando nos despedimos, decimos gracias mamá, gracias hijo, gracias por esta vida, fui muy feliz, etc. Sin embargo, Dios tenía otra suerte para este comunicador social de 30 años y para esta lingüista de 66 años. Ellos ya habían vivido el terremoto del 99 en el mismo apartamento del barrio Álamos en Pereira. Nuestro apartamento cae al vacío y después nos caen unas paredes encima. Con mi mamá funciona muy bien ese famoso triángulo de la vida, porque la cubre una pared, pero pues ella tiene un espacio para respirar pues acorde, puede hablar, puede al menos respirar, puede comunicarse, pero yo termino con 3 estructuras encima. Una en la pierna izquierda, que me cubre desde la ingle, otra que me cubre esta pierna derecha desde la rodilla aproximadamente, y otra que me aprisiona la nuca hacia adelante. La nuca me la manda para adelante y me imposibilita hablar, respirar y demás. Mateo no duda en afirmar que fue su momento más cercano con la muerte. Su mamá, que estaba al lado, dice que de todo el episodio, ese fue el espacio más crítico. Hubo un momento cuando nos cayó el muro encima que yo le decía a Mate, háblame, Mate, dime algo. Y Mate no me hablaba y esos creo que fueron los 10 segundos más horribles de mi vida porque pensé que Mateo se había muerto, que lo había aplastado la pared. Entonces yo dije ya, como que entrego mi vida a Dios y me preparo para la muerte. Un grupo de obreros que vieron caer el edificio fueron los encargados de literalmente darle una bocanada de aire a Mateo y de paso rescatar a su mamá. Y oímos las voces de alguien que decía, aquí están vivos. Entonces los muchachos corrieron hacia atrás, Mateo llamó su atención, ellos nos vieron, se dieron cuenta que lo más peligroso que tenía Mateo era esta roca o no sé qué sería en su nuca que le estaba impidiendo el paso del aire. Se la quitaron. Mateo les dice, ahí está mi mamá. Nos bajan, vamos a una ambulancia, llegamos a la clínica San Rafael. El sistema totalmente colapsado. Uno entiende la labor del personal médico. El sistema estaba sumamente colapsado. Así que, como pudieron, en una ambulancia trasladaron a Mateo a la Clínica Santillana en Manizales, con luxación de cadera y fémur. En la capital caldense, mamá e hijo comprendieron la magnitud de lo que habían vivido. Yo recuerdo mucho, Pablo, varias cosas. Digamos, el olor después de haber ya caído al vacío y sentir la mezcla de la sangre, del barro,
de la tierra y todo en mis vías respiratorias. Tengo ese olor muy presente y llega cada tanto a mi cuerpo y me recuerda, por supuesto, la tragedia. Y tengo, por supuesto, varias memorias auditivas. Este dispositivo suena a veces muy parecido a como sonaron las paredes al fracturarse y caernos encima. Hoy tanto Mateo, que hizo prácticas en un periódico en el pasado, como Marta, que es amante a la lectura, aseguran que este momento de crisis los va a hacer aún más fuertes. Pues mi mamá y yo antes teníamos una muy buena relación, pero yo creo que ahora se afianza más el hecho de haber sobrevivido, el hecho de haber podido despedirme de ella y de darle las gracias a ella por todo lo que me dio y viceversa. Creo que nos une mucho más como madre e hijo y nos va a ayudar sin duda a superar pues todo lo que está pasando. Porque la tragedia deja rostros que hoy cuentan historias, pero también deja la certeza de que hay personas que tienen una nueva oportunidad con el milagro de la vida. Pablo Arango Robledo, Noticias Caracol. Son las 12 del día, 37 minutos. Ahí teníamos esta historia. Les tengo un dato adicional de esta historia. Como Mateo es comunicador social y periodista, no descarta la posibilidad de regresar a los medios de comunicación para poder contar estas historias que estamos viviendo en este momento a propósito de la tragedia que vivimos en Colombia. A las 12 del día, 37 minutos, nos vamos a otro punto de Manizales, al centro de Manizales, porque con mucho esfuerzo y con riesgos, pero con esfuerzo, reabrieron el centro de Manizales. Acomodaron precisamente el centro, la famosa 23 en Manizales, para reabrir porque la gente necesita trabajar. Voy con Paula Bernal, está desde el centro de Manizales. Paula, adelante con la información. Pablo, televidentes, muy buenas tardes. Y como usted lo dice, Pablo, con muchísimo esfuerzo reabrieron este centro de Manizales, la carrera 23, más conocido como nuestro centro histórico, donde no solamente han llegado transeúntes, sino que desde muy temprano, desde antes de las 7 de la mañana, llegaron los vendedores, formales, informales, todos nuevamente con una nueva esperanza. Como ellos lo dicen, hemos vuelto a nacer laboralmente y hay que aprovechar esta oportunidad. Son 235 predios comprometidos en este sector por colapso, pero todavía los están visitando, aunque han brindado mayor seguridad a las autoridades para que las personas se puedan desplazar por este corredor vial. Nosotros preparamos el siguiente informe, donde no solamente hablamos con autoridades, sino también con empresarios. Veámoslo. El corazón de Manizales paulatinamente vuelve a recobrar su latir cotidiano. Con un mensaje de tranquilidad y esperanza se dio hoy apertura al centro de la capital caldense. En la concurrida carrera 23, empresarios y comerciantes regresaron a sus actividades mientras las autoridades avanzan en la recuperación de la zona. Lugares como la carrera 23, que es el epicentro del comercio de la ciudad de Manizales, donde trabajan miles y miles de personas, pues ahora rápidamente nos dimos a la tarea durante toda la semana en bajar el riesgo de cada una de las edificaciones. Los comerciantes son los más felices de volver a trabajar para conseguir su sustento. De acá son 17 personas y estamos trabajando para eso, para poder hacer la reapertura. Gracias a Dios pues no pasó mayor novedad. Fue algo muy duro para todos, porque también tenemos familias que quedaron un poco afectadas en otras ciudades, pero gracias a Dios acá estamos de nuevo con toda, volver a empezar. La verdad pues nos sentimos muy felices y contentos que el señor alcalde nos dio prioridad, porque de todas maneras de esto dependemos muchas personas. Nosotros tenemos los empleados, los arriendos, eso no nos dan espera. A este proceso se sumó el registrador nacional Hernán Penagos, quien anunció que como parte de la atención a los afectados por la emergencia, algunos trámites durante la contingencia serán gratuitos. Pero tenemos puntos móviles de atención para todas las personas que requieren tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, pero en especial los registros de defunción por aquellas personas desaparecidas. Tenemos un punto de atención en bomberos, otro en el Coliseo. La Cámara de Comercio de Manizales anunció también reapertura de sus puertas, inicialmente con servicios registrales y 2 servicios más claves para los empresarios. En este mismo piso tenemos atención de nuestro centro de conciliación, que también sabemos que es muy importante tener la asesoría de nuestro centro de conciliación en estos momentos, y de la oficina empresarial. Poco a poco Manizales vuelve a abrir sus puertas, con instituciones, empresarios y ciudadanos unidos para recuperar la confianza y poner nuevamente en marcha el corazón económico de Manizales del Alma.
Ahí teníamos el informe desde el centro de Manizales. El departamento de Caldas tuvo 7 personas fallecidas. Noticias Caracol sigue del lado de los caldenses en medio de este terremoto. Nos vamos a otro de los 27 municipios que estuvo afectado en medio de esta tragedia y nos vamos con Tatiana Sanabria, que escuchó esas historias desde San José en el departamento de Caldas. Tatiana, cuénteme qué le dijeron los habitantes de San José. Así es, Pablo, pues mire, justamente los saludo desde el que era el Centro de Atención a Primera Infancia de San José Caldas. Estamos en el área del comedor y lo que nos dicen sus habitantes es que, gracias a Dios, no se servía el desayuno a esa hora en donde ocurrió el terremoto, porque la historia hubiese sido distinta. Hay que decir también que varias infraestructuras se han vuelto o se han visto afectadas por cuenta de este terremoto. Justo a la izquierda, le diré a nuestro camarógrafo que enfoque, queda la estación o lo que quedaba de la estación de bomberos de San José de Caldas. Lo que dice su comandante es que pese a la adversidad han logrado atender a las personas afectadas. Estamos hablando de 300 casas de acuerdo con la alcaldía. Estos son los testimonios de la gente que lo ha perdido todo, que están desesperados por la situación, pero que buscan esperanza en medio de todo. Nosotros como cuerpo de bomberos no podíamos parar, a pesar de que la institución se nos cayó, no podíamos parar porque la comunidad necesitaba de que los apoyáramos y atendiéramos las emergencias. Continuamos trabajando como normal, siempre lo hemos hecho, obviamente que con dificultades, ya que la institución colapsó y muchas herramientas y equipos quedaron atrapados. Cuando yo vi que empezó a moverse la cama y a moverse la casa, entonces me tiré para afuera mismo a abrir la puerta porque las puertas se atrancan. Y ahí yo abrí la puerta y yo no sé, mismo salí enchonteada para el patio. Nos estamos esperando ya arriba de una vecina que nos dio formita de estar ahí mientras nos conseguimos para dónde irnos. Tenemos una piscina donde estamos durmiendo por el momento. Precisamente hablamos con el alcalde de San José de Caldas, quien nos contó todas las actividades que se están desarrollando en torno a las personas damnificadas. Hay un banco de materiales que serán utilizados para tratar de reconstruir las viviendas de las casas que quedaron completamente en ruinas. Escuchemos. Lo primero es que estamos ofertando unos subsidios de arrendamiento para que las personas se puedan tener una alternativa, aunque está muy difícil conseguir vivienda en arriendo, pero estamos entregando estos subsidios. Lo segundo, tenemos un banco de materiales que está empezando a crecer, un banco de materiales que vamos a fortalecer con recursos del municipio, con recursos de la gobernación, y vamos a crear un gran fondo para llegarle a todas las viviendas damnificadas, que superan las 300 viviendas en San José. Hay que decir que varios puntos en inmediaciones donde nos encontramos han resultado afectados, por ejemplo, Viterbo, donde esperamos llegar en las próximas horas. Con esta triste imagen me despido, parte de uno de los puntos de atención a primera infancia de gran importancia para San José Caldas. Para todos, muchos de ellos también afectados luego de este sismo. Tatiana, gracias. Y en Pereira, los damnificados por el terremoto enfrentan otro problema por cuenta de las lluvias que han afectado a varios albergues. Carlos Barragán está allí. ¿Cuál es la situación, Carlos? Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues fueron 2 días de lluvias acá en la capital de Risaralda que afectaron todos estos albergues. Son cambuches que han montado las personas esperando aquí o en este sitio que se llama el Parque Olaya, que es el más grande que ha recepcionado indígenas, personas afro, personas damnificadas del terremoto y de varios barrios que circundan esta zona del sector del Olaya. Algunos han sido reubicados en el Coliseo Menor, pero se trata de una prioridad y son muy pequeños. Pero aquí hay muchísima gente por atender. Esto es lo que hemos tenido la oportunidad de acompañarlos en las últimas 48 horas de lluvias, de aguaceros, de secarse la ropa puesta y en esta primera mañana o esta parte de la mañana poder tal vez improvisar extendederos para que sus colchonetas o lo que les entregaron como ayuda humanitaria se pueda secar. Los 2 últimos días para estas familias han sido de aguaceros. Las carpas en el Parque Olaya tuvieron que ser reforzadas con plásticos industriales, pero el agua alcanzó a entrar y toda la ayuda que habían recibido como ropas, colchonetas y enseres quedó emparamada. Bueno, ha sido fatal, se nos ha mojado la ropa, hemos tenido que esperar así por el sol para poder secar la ropa, bañarnos.
sacar los colchones para afuera, porque todo esto se inundó. Hoy el clima cambió, aparece el sol y ahora hay que ponerlo todo a secar. La mayoría de estas personas dicen que están aquí porque son habitantes del sector y buscan cuidar lo que les quedó en sus casas, ya que hay saqueos y robos. Sin embargo, piden techos y ante todo dignidad para vivir. Todos nosotros necesitamos que nos reubiquen en una parte, no solo en un albergue, que nos regalen un techo digno, porque si nos llevan para allá otro, en cualquier momento vuelven y nos sacan, entonces ¿para qué? La alcaldía ya habilitó el Coliseo Menor para el traslado de estas personas. Lo están haciendo en orden y con prioridades. Tenemos todo tipo de población, pero estamos priorizando madres, cabeza de familia con sus menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Estamos hablando de cuántas personas? En este momento tenemos 89 personas y estamos esperando que nos lleguen alrededor de 50 más. Aquí hay camarotes y colchonetas puestas en estivas. Hay personal institucional para atender especialmente a los niños. Tenemos asistencia pediátrica, psicológica, médica, les abastecemos los medicamentos, las personas que tienen fórmula para tratamiento les estamos abasteciendo los medicamentos, tenemos el ICBF que nos está haciendo actividades con los niños, tenemos a la Secretaría de Deportes que nos está viniendo a hacer actividad física, porque necesitamos trabajar mucho en la salud mental que todo esto nos dejó. La alcaldía proyecta reacomodar a gran parte de esta población en las llamadas casetas comunitarias o salones de Junta de Acción Comunal para darles un poco de alivio a quienes además del terremoto han tenido que lidiar con este clima. En esta zona que les estoy mostrando del Parque Olaya, las autoridades y muchos voluntarios han acomodado, hablo aquí de profesionales, veterinarios, personas de la salud, han acomodado digamos un lugar de atención para las mascotas y los animales domésticos. Han llegado muchísimos deshidratados, algunos cortados, entonces aquí hay un área de trash en donde se le brinda esos primeros, digamos, auxilios y alientos a los animales. También se les ha dado comida, hay una zona de rayos X y están definiendo si se van a quedar aquí en este Parque Olaya. Por lo pronto les puedo señalar que ya hay un centenar de personas en el parque, en el Coliseo Menor, que tiene techo, que tiene condiciones dignas. Pero aquí hay otras personas que se ha duplicado prácticamente la cantidad de habitantes aquí en el Olaya. Acabé de hablar con el coronel de la policía de Pereira y escuchen lo que me dice, 1.200 personas, pasamos de 250 a 500 personas y hoy hay 1.200 personas acá. Relativamente tenemos unos 1.200 personas, unos 200 cambuches, unos 60 niños, que es el concepto manual y que está haciendo la policía. Ya se está uniendo toda la alcaldía pues para hacer un concepto realmente de si estas personas son desplazadas o son damnificadas por el terremoto. Ese es uno de los principales conceptos que hemos querido llevar propositivamente con los líderes que están en este punto, desescalar las cocinas y automáticamente que las personas que necesitan se trasladen a los albergues, que son más de 14, que son oficiales y donde está todo el esfuerzo del gobierno nacional y del gobierno local. Noticias Caracol del lado de la gente, esta vez con ahora los 1.200 habitantes que están aquí en el Parque Olaya y que necesitan ser reubicados, pero como es esta situación del Olaya, hay otros puntos también críticos en donde está mi compañero Freddy Gómez. Adelante, Freddy. Carlos, los saludo desde este sector del centro de la ciudad, desde Pereira, el lago Uribe, acá en la ciudad de Pereira. Según el último censo, son 15.687 los empleos directos que se han perdido por este terremoto que destruyó prácticamente el centro de la ciudad de Pereira y que ha afectado de manera directa el comercio. Por eso, luego de este censo, lo que se ha iniciado es buscar soluciones por parte de la empresa privada, por parte de la administración municipal y buscando empezar a apoyar. Se van a entregar unos subsidios, tanto a las personas que quedaron sin trabajo, como a los vendedores informales, como a los emprendedores, pero también a los empresarios y comerciantes. Ya se está iniciando esta etapa de demolición de algunos sectores para que se pueda iniciar la construcción, también con un apoyo que va a entregar el gobierno nacional. Los comerciantes en Pereira, en especial los del centro de la ciudad, vieron derrumbarse los negocios que construyeron durante años. Prácticamente pierde todo, trabajo, muchos empleos es lo más difícil y volver a empezar. Lo importante es que hay vida, que desde que haya vida se puede empezar. Obviamente este es el local de nosotros, quedó
se rescata muchas cosas, pero es volver a empezar todo desde cero con esta situación. Es duro porque obviamente la fuente de ingresos de uno es el trabajito. Sin embargo, el terremoto no les arrebató las fuerzas para comenzar de nuevo, pero afirman que necesitan ayuda. Digamos, como dicen por ahí, pailas, porque tenemos que volver a empezar desde cero todos. Necesitamos, pues, el gobierno nacional y la alcaldía también están activos en todo esto, pero necesitamos que, por favor, al comercio lo tengan muy en cuenta. Precisamente las autoridades locales anunciaron que han dispuesto subsidios y ayudas para que el comercio vuelva a levantarse. Hoy estamos entregando ya un subsidio de 1 millón de pesos para los más de 3.000 vendedores informales que operaban en el centro de la ciudad y que es el único lugar que continúa cerrado por completo. Queremos que ellos tengan con qué sobrevivir por lo menos estos días hasta que logremos hacer un barrido completo del centro de la ciudad. Pero además también para los vendedores formales o comerciantes y empresarios tenemos un subsidio de 500.000 pesos para el arrendamiento y un subsidio de 5 millones de pesos que en un principio estamos entregando para poderle dar apertura y reiniciar el comercio de la ciudad. Los vendedores informales también van a recibir apoyo. Desde los informales a través de la Cámara de la Cruz Roja y que deben estar registrados en el ROVI y deben estar registrados también como emprendedores de la marca Hecho en Pereira. Y para los empresarios formales lo vamos a hacer a través de la Cámara de Comercio con una caracterización y un censo empresarial que ya logramos adelantar en un 90-95% en toda la ciudad. A través de la página web de la Alcaldía, de la Cámara de Comercio y la Cruz Roja, los comerciantes podrán acceder a información para recibir los subsidios de acuerdo con la afectación que sufrieron. De 5.128 locales comerciales registrados en esta zona de la ciudad, 4.617 presentan algún tipo de afectación. Por eso se ha iniciado un proceso para ayudar de manera directa al comercio en la ciudad de Pereira y reactivar la ciudad. Gracias, Freddy. 12:53 minutos del mediodía. Yo les recibo desde acá, desde el sector de San Fernando, en la capital del Valle del Cauca. Les voy a mostrar antes cómo era este lugar donde estoy parado. Ese que están viendo en las imágenes era la icónica panadería Quintapan. Hace 32 años funcionaba aquí en esta esquina y después del lunes así quedó este lugar. Estoy con el dueño precisamente de este local, es Óscar Aristizábal, de este negocio. Óscar, gracias por estar en Noticias Caracol. Explíquenos cómo vivió ese momento, este terremoto. Fueron momentos de mucho terror, la verdad. Se sintió muy fuerte en esta zona de Cali, debido a que tenemos entendido que por aquí pues, pasó una falla, se logró evacuar a todas las personas. Los que estábamos en el segundo piso salimos por el lado posterior de la edificación sobre el techo. La verdad, necesitamos ayuda del gobierno, de la alcaldía, de planeación de los estamentos que se manifiesten, porque la idea es reconstruir lo más pronto posible. De hecho, muchas familias dependen de este establecimiento. 32 personas, me decía. 32 personas dependen como familias del establecimiento, pero también se le brindaba un servicio a la comunidad. Claro. Y la idea es lograr reconstruir esto lo más pronto posible. Necesitamos que las entidades se manifiesten, que haya realmente una presencia y un acompañamiento que ayude, que sea algo que sirva para la sociedad. Usted tiene un doble drama. Usted se quedó sin negocio y no puede entrar a su casa tampoco. Tampoco puedo entrar a mi casa. El edificio lo hicieron evacuar por precaución porque tiene problemas estructurales. Entonces, ahorita, de hecho, los empresarios son los que más nos han ayudado ahora. Nos han ayudado con alimentación, con mercados para los trabajadores, reubicándolos también. Nos han ayudado con ropa. Sí. También vinieron profesionales, particulares. Estuvieron aquí arquitectos y ingenieros estructurales analizando sobre lo que sucedió y cómo se puede tomar esto de punto de partida. Pues gracias, Óscar. Precisamente este drama de la gente que no puede entrar a sus viviendas, que en este momento está concentrada, pues acampando en las diferentes calles de la capital del Valle del Cauca. Valentina Gallego recopiló esas historias. Valentina.
Hola, buenas tardes. Los saludos del barrio Chiminangos 2. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que son 24 las estructuras colapsadas y 127 en riesgo de colapso. Las personas que ustedes ven a mis espaldas hace 8 días salían de sus edificios a trabajar, a llevar sus hijos al colegio. En este momento hoy están haciendo fila para recibir un plato de comida, para ser censados. Muchos de ellos, sus apartamentos quedaron bajo los escombros. Otros, sus pertenencias, por las cuales han luchado durante años, en este momento están encerrados en los edificios a los cuales no se puede acceder. Está la historia de algunos rostros de las familias que están en la incertidumbre de qué va a pasar con sus pertenencias. Jimena tiene 6 meses de embarazo. Hace 8 meses llegó desplazada de Arauca a Cali junto a su esposo y sus 2 hijos. Lo poco que habían conseguido durante estos meses quedó atrapado en el edificio que tuvieron que evacuar, pues está a punto de colapsar. Duro porque como se está durmiendo en unas colchoneticas muy delgaditas, el dolor de espalda, siempre me he hinchado los pies, la cara, o sea, siempre ha sido muy duro el frío. La mayoría de edificaciones en Chiminangos 2 ya están marcadas con riesgo de colapso. Son alrededor de 200 apartamentos los que han sido evacuados. Uno no se imagina que esto le va a pasar a uno. Ha sido una de las torres más afectadas. Ocurrió el terremoto y nos quedamos todos afuera solo en pijama. En medio de la incertidumbre, voluntarios y líderes del barrio han tratado de llevarle un poco de distracción a los más pequeños. En las noches, con actividades, a los adultos les brindan diariamente una taza de café para alivianar las cargas. 60 niños, son actividades tanto lúdicas como recreativas. Tenemos pintucaritas, recreacionistas, creen que están jugando a acampar y que están aquí y solo se divierten, no saben la realidad como de lo que está sucediendo en este momento. Muy berraco ver tantas personas que le han pasado esta calamidad tan tremenda, verlos que se quedaron prácticamente en la inopia, no saben ni para dónde pegar porque son sus casitas. En otro punto de Cali, en el barrio Ciudad Meléndez, doña Claudia mira desde lejos lo que era su empresa de confección de ropa. La maquinaria con la que sostenía a más de 5 familias se quedó atrapada en el edificio. Tenía muchas cabezas de hogar, madres solteras, tengo maquinaria en mi casa todavía que no puedo recuperar. La Gobernación del Valle continúa recibiendo ayudas. Las necesidades van cambiando cada día. Prioridad y es la invitación para las personas que quieren colaborar con temas de construcción, materiales de construcción. Necesitamos más colchonetas, necesitamos más cobijas. Hoy las bases que sostienen a Cali son el amor, la esperanza, la fe y la solidaridad. Pero por supuesto esperan, Valentina, esa ayuda de la alcaldía también y del Estado para poder recuperar sus viviendas. En Buenaventura también comienza una nueva etapa después del terremoto, la etapa de la reconstrucción. Son más de 1000 viviendas las que resultaron afectadas allí y por el movimiento de tierra. Y ahora las familias pues esperan recuperar sus viviendas. Camila Olaya, usted nos tiene el informe. Camila, adelante. Juan Camilo, muy buena tarde. Sí, señor, pues en Noticias Caracol seguimos recorriendo esos barrios afectados en Buenaventura. Hoy me encuentro desde el barrio Olímpico. En este barrio exactamente más de 400 viviendas se encuentran averiadas. Esta en particular colapsó por completo, pero a propósito de ese proceso de reconstrucción, pues en Buenaventura desde el 13 al 17 de agosto un equipo de ingenieros y arquitectos hicieron más de 728 inspecciones técnicas también en 48 barrios y se determinó que, por ejemplo, en este en particular 90 viviendas, más de 90 viviendas tienen que ser demolidas. En medio de ese proceso conocimos la historia de Andrés. Él es habitante del barrio San Francisco, otro de los barrios afectados aquí en el distrito, y también perdió su vivienda, pero en medio de esta emergencia priorizó la atención de la comunidad, de los más afectados, antes de reconstruir su vida. Aquí está la historia. Vamos a hacer porque ahí están las bases de materiales ya plateados. Estas tejas, estas láminas y estos pedazos de madera es lo que quedó de la casa de Andrés. Entre los escombros está parte de la cama y los restos de otros muebles, de lo que un día fue su hogar.
estaba, digamos, como alistándome para salir a trabajar y me sonó la alarma del teléfono, como que a ciertos kilómetros de distancia iba a haber un terremoto de 7.4 y yo cuando salgo y miro que los cables se están moviendo, pues de eso fue donde vimos ese cuadro que no se olvida, que es donde el esfuerzo de muchos años verlo caer al piso. Mientras Andrés veía cómo se derrumbaba el esfuerzo de años, otras familias enfrentaban la misma tragedia. Tratando de ayudar a otras personas que si bien pues también lo necesito, mi don es servir. Entonces digamos como que ese don del corazón me ha permitido que más bien como que estarle ayudando a las personas, ayudándole a hacer trasteo, ayudándole a sacar sus cosas, llevándole un medicamento, alimentación. Hemos estado en esa, toda la semana desde el momento cero hemos estado en esa. Hola, siendo aquí las 8:30 de la noche, estamos acá en el Ferry Kennedy. 8 días después tomó la decisión de ocuparse de su propia casa. Pero igualmente uno siempre hace lo que el corazón le dicte, como dicen por ahí. Entonces en ese momento nos reunimos con unos compañeros que tenemos un ejercicio de una fundación y desde el momento no hemos parado hasta hoy. Se puede decir que el día que paramos fue hoy, que digamos ellos mismos que estamos en el ejercicio de ayudarle a otros, hoy día tomamos la decisión de que ayudarles, que ellos me vinieran a ayudar aquí y ver qué parte, como te digo, de la madera se puede recuperar. Andrés todavía no sabe cuánto tardará en reconstruir su vivienda, ni cuándo volverá a sentirse de nuevo en su hogar. Pero hoy dio el primer paso, gracias a la solidaridad que hoy le retribuyen las personas a las que ayudó en los primeros días de la tragedia. El estrato más alto, viento libre. Estas historias nos muestran el lado humano de esta emergencia, pero también la solidaridad que ha sido fundamental en el puerto. Específicamente, la Universidad del Pacífico dispuso de todas sus capacidades y también de sus instalaciones para convertirse en un centro de acopio. Ya han recibido toneladas de ayudas que han sido repartidas en los más de 48 barrios afectados aquí en el distrito. Sí, Camila, es que ante tanta necesidad la solidaridad no puede parar. Un abrazo fuerte para usted hasta Buenaventura. 1:02 p.m, precisamente en el estadio El Campín continúa esa labor incansable para clasificar todas las ayudas que han llegado de parte de miles de personas. Ahora, ojo, hay una necesidad urgente. ¿De qué se trata, Daniela Pachón? Alejandra, televidentes, el parqueadero del Estadio El Campín es el centro de acopio más grande del país. Aquí, hasta el domingo en la tarde, llegaron 1.077 toneladas de ayudas como las que ve a mi espalda. Toneladas de ayudas que fueron debidamente clasificadas y empacadas y que de hecho gran parte de ellas ya llegaron a muchas zonas afectadas por el terremoto en 81 vehículos como estos. Hoy la preocupación está en lo que usted mencionaba, Alejandra. Se necesitan voluntarios, porque como pueden observar, aún quedan toneladas de ayudas que se necesitan cargar en esos vehículos. Se esperan por lo menos 11 tractocamiones en las próximas horas y para eso se necesitan manos. Si usted, televidente, nos está viendo en este momento, tiene entre 3 y 4 horas de disponibilidad, no lo dude más. Puede aportar de esta manera. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Descríbame lo que están haciendo en este momento. Estamos reuniendo 40 mercados por cada una de las estivas que hay. Me dicen que se necesitan manos. Necesitamos manos. Todos los que tengan tiempo puedan venir a aportar 1, 2 o 3 horas. Estamos desde las 8 y hay disponibilidad para todo el día. ¿A usted, señora, qué la motivó a venir a ayudar? Ay, es que si no nos mueve esto, no nos mueve nada. A mí me mueve que la vida no es igual desde que tomó conciencia de que hoy es un regalo, mañana es incierto. Y si el pueblo no salva al pueblo, pues no estamos en nada. Muchas gracias por lo que está haciendo, pero también por la reflexión que nos deja. Pues ya lo saben, en el Estadio El Campín se necesita aún de su voluntad, de su solidaridad. Y recuerden que este viernes, con el gran partido Levantemos a Colombia, también los habitantes de Bogotá tendremos otra manera de reunirnos más allá del fútbol, de decirle a los afectados que no están solos, que como país también podemos unirnos. Y ahí mano a mano se va dando esa ayuda. Daniela, gracias. Y la visita de la cantante Shakira a Quibdó llenó de ilusión y esperanza a los chocuanos. Entre los anuncios más importantes que hizo está el compromiso para la reconstrucción de la Universidad Tecnológica de ese departamento. Luisa Polo, ¿cómo recibieron la noticia los estudiantes y la comunidad?
Catalina, con bastante gratitud, y justamente dicen que la cantante se centró y se apersonó de todo esto que se requiere aquí en el departamento. Como usted lo decía, con ilusión, con esperanza, y sobre todo los estudiantes le agradecen por apersonarse de esta reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó, porque miren cómo están. Este es el bloque 8 donde queda la Facultad de Educación. Las vigas, las columnas, según lo que han dicho los ingenieros, funcionan todavía, pero se requiere la reconstrucción de la mampostería, de las paredes, de los techos, de las puertas, y esa es la reconstrucción que va a apoyar la cantante colombiana, como lo anunció ayer, y que ella misma se compromete con los estudiantes y con los chocuanos. Además, también se comprometió con la construcción de nuevas escuelas para los niños chocuanos, y aquí muy importante, ella ve la educación como el centro y la oportunidad para que los chocuanos puedan salir adelante. A continuación, la historia y todo lo que dijo Shakira aquí en el departamento. Y no vamos a parar hasta que cada niño regrese a la escuela, hasta que cada niño pueda recuperar un sentido de la normalidad, volver a su vida, a sus amigos. Y aquí estamos, estoy aquí, Colombia. Con estas palabras, la cantante llegó a Quibdó para acompañar a los chocuanos en medio de la tragedia por el terremoto. Y desde el Colegio Carrasquilla dio anuncios clave para la reconstrucción de la infraestructura educativa. Yo personalmente me comprometo a reconstruir la Universidad Tecnológica de Chocó, que ha quedado destruida, y no voy a parar hasta verla en pie nuevamente. Es nuestra universidad aquí en Quibdó, donde nuestros graduados van y se hacen profesionales. Un compromiso que los jóvenes, directivas y profesores de la universidad recibieron con gran ilusión. Uy, un alivio y una felicidad muy grande, porque vemos una esperanza al final del túnel, y agradecerle de antemano y pedirle de que por favor, ojalá todo lo que nos prometieron se materialice, porque ya como bien saben, la universidad es la única universidad pública que tenemos, y no solamente son los jóvenes de Quibdó, sino los jóvenes de las subregiones. Recibimos su ayuda con el corazón, con las manos abiertas, seguros de que este aporte que usted va a hacer para la Universidad Tecnológica del Chocó lo va a hacer para la juventud, la va a hacer para las personas que hoy estudian en la universidad y para los futuros estudiantes, no solamente, repito, de la región del Chocó, sino muchas de las personas que encuentran en esta universidad la única posibilidad para poder salir adelante y estudiar. Shakira no llegó sola, trajo al empresario y filántropo Howard Buffett para anunciar que construirán 10 escuelas nuevas para los niños del Chocó. Aquí no hay conectividad en el Chocó, entonces no es que puedan hacer escuela desde la casa, y cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir. Eso para nosotros es un alivio, porque nos ayuda y nos da la tranquilidad que el Chocó sí está recibiendo la ayuda necesaria por parte de Shakira y su equipo de trabajo. Estamos muy agradecidos y esperamos que muchas personas más se sumen a esta causa. La cantante pidió no soltar la mano de los chocuanos, y también dijo que buscará llamar la atención de los gobiernos de Canadá, Japón, Reino Unido para acompañar esta reconstrucción. Miren, así está en este momento una de las aulas de la Universidad Tecnológica del Chocó, y también nos contaba la rectora que hoy llegan unos expertos de la Universidad Nacional que van a analizar la infraestructura para apoyar y hacer un diagnóstico en lo que tiene que ver con esta reconstrucción. Y ahora hablamos también de una de las preocupaciones que hay aquí en el departamento, y es el suministro de combustible, porque la gobernación está haciendo un llamado que se requiere este combustible para la operación de plantas eléctricas en algunos municipios lejanos, como Río Quito, Novita, Litoral del San Juan, Alto Baudó, Juradó, Atrato, Sipí, entre otros. Escuchemos el llamado del secretario de Desarrollo Económico del departamento. En este momento hay 13 municipios que han hecho unas solicitudes por lo menos de tener combustible, diésel o en su efecto gasolina, para poder abastecerse con las plantas que tienen
pero ha sido un poquito complejo, no hemos tenido la respuesta de esas solicitudes. Estamos un poquito preocupados porque los municipios no tienen la energía, obviamente tampoco hay conectividad de internet, eso ha complicado muchísimos asuntos porque el tema de salud nos preocupa porque los centros de salud no están, la atención no es la adecuada sin este servicio energético. Esta es una solicitud que debería respondernos a nosotros la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre y el Ministerio de Minas y Energía. Esta universidad es tan importante para este territorio. Mira, aquí estudian 12.300 jóvenes, tanto de Chocó como de otros departamentos cercanos y de municipios, como también del municipio de Tadó, donde un grupo de líderes juveniles se han convertido en ejemplo para todos, porque con sus propios recursos están viajando hasta los lugares más alejados para llevar ayudas a las familias, y nuestra compañera Andrea Estrella nos tiene los detalles. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues lo que hacen estos jóvenes sentados, son alrededor de 20, se llaman Líderes Jóvenes por Amor a Tadó, y la verdad es que han hecho lo que están haciendo decenas de voluntarios de diferentes fundaciones que han llegado también aquí al lugar donde en este momento están organizando todas estas ayudas en el convento de la diócesis de Quibdó. Veamos un poco aquí, para ellos organizar una ayuda para una familia. Le colocan 5 libras de arroz, 2 atunes, aceite, granos, tacos de galletas, harina, avena. Pero hay que decir que así como esos jóvenes que están aquí, alrededor son unos 200 de diferentes partes que están haciendo un voluntariado y que están recibiendo una cantidad de ayudas, están haciendo lo mismo allá en Tadó, llegando a los rincones más recónditos de este municipio. Desde hace una semana, la tranquilidad de los habitantes de Tadó, Chocó, cambió. El terremoto de 7.4 que tuvo como epicentro este departamento los llevó a ver cómo lo que construyeron con esfuerzo se vino abajo. La casa de Joana Mosquera, ubicada en el corregimiento de Bruata, tampoco se salvó. Porque no tenemos dónde dormir, y precisamente en estas noches han estado lloviendo y nos estamos mojando con nuestros niños. Tenemos adultos mayores enfermos, personas discapacitadas. En medio de la emergencia, un grupo de jóvenes que no esperaron a que las soluciones llegaran de afuera, con lo que tenían en sus bolsillos, tocando puertas y movidos por el amor a su comunidad, organizaron sus propias brigadas de empatía. Hola a todos, hoy nos encontramos en una de las comunidades más olvidadas que tiene el municipio de Tadó, Bruata, porque las afectaciones son gravísimas. Tenemos 67 casas colapsadas. El colectivo Jóvenes Líderes de Tadó, a través de sus redes sociales, ya han canalizado más de 30 toneladas de ayudas. Atravesando trochas y quebradas, las entregaron en 6 corregimientos del Alto San Juan en Tadó. Recuerden que somos un grupo de jóvenes líderes de Tadó, que estamos unidos por una misma causa. A todos los que están aquí, los compañeros, hoy que están aquí entregando esta cosita, los materiales, los alimentos no son grandes, pero sí están buenos para nosotros, porque nosotros ya llevamos una semana que no se pueden entrar para coger a la finca, entonces algunos pescadores están sufriendo. En paralelo, las autoridades locales avanzan en la caracterización técnica para evaluar los daños en las infraestructuras que superan las 6.000 viviendas, 10 colegios, 4.072 familias están afectadas, que hoy claman por elementos para construcción. Porque necesitamos construir nuestras casas, no tenemos dónde vivir. Estamos pasando mucho trabajo para echarnos el sueño con nuestros hijos. Un llamado del gobierno nacional, señor presidente, vicepresidente, a toda la institucionalidad, que tengamos una mirada puesta también en el municipio San José de Tadó, en estas comunidades tan sufridas e históricamente marginadas. Los jóvenes líderes de Tadó dicen que seguirán cargando mercados, agua potable y sobre todo llevando una voz de aliento y resistencia en las zonas rurales que hoy piden no ser olvidadas. Hoy llega.
Bueno, aquí podemos observar este letrero donde falta avena, café, chocolate, aceite y mecatos para estos mercados que están organizando decenas de voluntarios de diferentes fundaciones que están aquí en el convento de la diócesis de Quibdó. Han dicho a la gente que quiere dar un granito de arena, tengan en cuenta estos elementos que hacen falta para seguir llevando. Dicen que ya han llevado a Ismina, a Condoto y a otros municipios de la subregión del Atrato y del Baudó. Andrea, así es, la gente se mueve en torno también en Chocó a esta tragedia que enfrenta el suroccidente colombiano. A la 1 de la tarde, 15 minutos, los saludamos desde Cali. Hace pocos minutos, la alcaldía de esta ciudad ha confirmado que se recuperaron 5 cuerpos del edificio que colapsó en el Hospital Universitario del Valle. Se presume que estas personas murieron en el instante en que ocurrió el terremoto de 7.4 grados. Ya con esto son 139 los muertos en la capital del Valle del Cauca por cuenta de este potente sismo. Y también el alcalde Alejandro Eder pues ha despedido esta mañana a los primeros equipos de rescate que estuvieron desde el pasado martes para poder ayudar a encontrar gente con vida. Le hizo un homenaje muy temprano al equipo de Fairfax del condado de Los Ángeles, de Estados Unidos, también a los bomberos de Guayaquil y a los bomberos de Yopal. Sin embargo, ha dicho el alcalde que se mantienen 4 frentes de búsqueda y rescate de esta operación gigantesca para poder ubicar a 56 personas que todavía permanecen desaparecidas aquí en la capital del Valle del Cauca. Ya iniciamos un desescalonamiento de los rescatistas oficiales que hay en la ciudad. Ya son menos los puntos de recuperación. Por eso hoy ya comenzamos a despedir a rescatistas de Estados Unidos, de Ecuador y de Yopal, pero seguimos con centenares de rescatistas trabajando las 24 horas para lograr la recuperación de las víctimas que aún faltan. En esta operación de búsqueda y rescate se ha utilizado tecnología de punta. Oigan ustedes, por ejemplo, nos contaban que los equipos internacionales tienen unos drones especiales que sobrevuelan las estructuras colapsadas. Después, con inteligencia artificial, reconstruyen la edificación desplomada, corren un modelo con esa estructura y ubican a las posibles víctimas. Le dicen posteriormente a los rescatistas en dónde están. Los rescatistas perforan y en muchos de los casos en donde se aplicó esta tecnología, pues encontraron gente viva y recuperaron a personas que lamentablemente fallecieron. Ver cómo recreaban el edificio, ver cómo recreaban el colapso y mirar dónde quedaban precisamente las personas, y muchas de esas se encontraban efectivamente donde el diagnóstico arrojaba que estaban. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, le ha hecho un especial reconocimiento a los bomberos de esta ciudad, que es uno de los mejores equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que tiene Colombia. Anunció que a partir de lo que ha ocurrido en el Valle y en la capital del Valle del Cauca, aquí en Cali, esta ciudad tendrá, con el plan de reconstrucción, 3 equipos más de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que serán liderados obviamente por los beneméritos bomberos de esta ciudad. Información desde Cali, vuelvo con usted, Alejandra, a Bogotá. Gracias, Juan, y sin temor a equivocarme digo que a ese reconocimiento nos sumamos todos los colombianos, quienes estamos profundamente agradecidos y admirados con la labor de rescate que han hecho allá en Cali y en las otras ciudades afectadas. Mientras tanto, aquí en Bogotá se sigue manteniendo la recepción de ayudas para los damnificados, pero ahora en puntos muy específicos y con requerimientos especiales para los aportes de acuerdo a las necesidades que va dejando la reconstrucción. Juan Andrés Beltrán, cuéntenos cuáles son esas ayudas que ahora se necesitan y dónde son los puntos de acopio aquí en Bogotá.
Buenas tardes. Mire, empecemos por el Banco de Alimentos de Bogotá, que está recepcionando principalmente elementos para darles unos días, un tiempo digno a las personas damnificadas. Me refiero a colchonetas, a carpas, también a alimentos no perecederos. Y otro llamado que están haciendo es hacer las donaciones en especie, puesto que pues esto facilita el margen de operación por cuenta del Banco de Alimentos. Las manos también son fundamentales. Ustedes pueden ver aquí los diferentes voluntarios de diferentes empresas que han venido, incluso en este momento recién acaba de llegar el equipo de voluntarios de Caracol Televisión, que se ha sumado por supuesto a esta campaña tan importante, y el llamado por supuesto lo hace el padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá. Hemos logrado llegar a 423 toneladas entregadas. Estamos entregando en Buenaventura, en Quibdó, en Ismina, en Palmira, en Cartago, en Manizales, en Armenia, hoy va para Buga por primera vez, y Cali, que es de los bancos de alimentos más grandes del país. Hemos logrado enviar productos que nos trae la gente y productos que compramos gracias a la generosidad de las personas que a través de nuestra página www.bancodealimentos.org.co se suman y nos ayudan. Tenemos un breve 0091 67 78 52. Mire, mientras estas personas acá siguen trabajando fuertemente para armar estos kits de aseo tan importantes para las personas damnificadas, también el distrito ha dispuesto como único punto de acopio el Palacio de los Deportes de Bogotá. Allí también están haciendo unos pedidos específicos y es para que lleven elementos como colchones, carpas y kits de aseo. Y adicionalmente también están pidiendo que lleven materiales de construcción. Esto para apoyar, por ejemplo, a las comunidades del Chocó que han tenido la iniciativa de tener un banco de materiales allí para poder reconstruir sus viviendas. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. 2.300 toneladas ya se han enviado a los puntos de acopio de la alcaldía de Bogotá con la Cruz Roja y el punto de esencia a los territorios afectados por el terremoto. Es un avance muy importante, una muestra de la solidaridad impresionante de los bogotanos. También muchos nos hayan ayudado con transporte. Hemos logrado, coordinados por Carolina, mi esposa, enviar 175 vehículos. Ahí se han ido el grueso de esas 2.300 toneladas. Ahora necesitamos ayuda. La Unidad de Gestión de Riesgo nos ha prometido que nos va a ayudar con aviones. Sería muy importante poder complementar lo que se ha hecho con aviones para poder llegar, por ejemplo, al Chocó con más cosas. Mire, lo más importante es que las personas se den cuenta que es necesario seguir donando. La emergencia no se ha acabado, pasa una coyuntura, pero estos elementos se van a seguir necesitando y Bogotá pues está liderando 2.300 toneladas enviadas por el distrito, más de 400 por el Banco de Alimentos de Bogotá, que en este momento, pues de la mano de muchos voluntarios, sigue empacando kits que siguen llegando a las zonas más apartadas del territorio nacional. Gracias, Juan Andrés, por mostrarnos un poco de ese proceso que lleva la mano a cada uno de los colombianos que hoy lo están necesitando. 1:22, Luis Carlos Villegas, quien estuvo al frente de la recuperación del eje cafetero luego del terremoto de 1999, habló de las prioridades que debe tener el gobierno para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. Ya es tiempo de expedir todas las normas de emergencia que se requieren, tanto la creación del Fondo Milagro como la organización de ese fondo en cuanto a responsabilidades, jurisdicciones, capacidades de contratación, financiación, cubrimiento de los 400 y algo de municipios que están afectados, etc. Y por supuesto, ponerle rostro a esa responsabilidad del Fondo Milagro. El presidente va a asumir el liderazgo completo en la cúspide de la pirámide, pero se necesita un rostro que la gente identifique como el ejecutor, el planificador de todos los actos que tienen que ver con la atención de la emergencia y la reconstrucción. Eso es urgente, tener esa gerencia, esa dirección de la manera como el gobierno lo establezca. Pero ¿qué es lo primero que usted cree que se tienen que hacer con las familias después de ese censo? Esas familias que en este momento están en albergues, tal vez ubicarlas en algunas viviendas con subsidios de arriendo, tratar de buscar viviendas nuevas para ubicarlas, o cómo podría empezarse esa reconstrucción de los barrios. Hay que hacer todo eso al mismo tiempo. Usted tiene que poner a funcionar los albergues temporales como si fueran unas ciudadelas modernas, con conectividad, secas,
con atención cercana de salud, con higiene, y los tiene que alimentar. Esas personas tienen que recibir alimentación por lo menos 2 veces al día, tienen que tener seguridad, no porque es un barrio como cualquiera otro, tiene que tener servicio de seguridad. Y los que puedan tener alojamiento donde sus parientes cuyas casas no pasó nada, es mejor que estén allá, que estén en los albergues temporales. Y los que puedan alquilar y ese subsidio llegue rápidamente, también el arriendo debe ser una manera de solucionar temporalmente. De manera que todo eso tiene que hacerse al mismo tiempo con el fin de lograr que la menor cantidad de gente esté en los albergues temporales y la mayor cantidad de gente esté atendida. ¿Qué error cree que se cometió o qué le dejó esa experiencia que usted hoy recomiende que no se deba aplicar o con lo que se deba tener cuidado? Y 2 en 1. Otra pregunta rápidamente ya para finalizar. ¿Cuánto tiempo cree que puede tardar esa reconstrucción? Bueno, empecemos por la segunda. Yo creo que antes de 4 años no podemos estar hablando de una reconstrucción ya casi terminada, porque la cobertura del territorio va a ser mucho más difícil. Repito, nosotros en el 99 teníamos responsabilidad de 28 municipios, ahora son más de 400. De manera que esto va a dificultar la parte logística y eso, pues pongámosle una expectativa de 4 años en promedio para que las cosas estén funcionando bien. Pensar que se puede hacer antes es más bien un error que hace que la gente pierda la paciencia antes de lo debido. Errores. Yo creo que el primero fue uno muy temprano. En los primeros decretos que se sacaron en el 99, pensamos que con créditos subsidiados se solucionaban los problemas del aparato productivo y de los afectados en vivienda. Y rápidamente encontramos que ese era un error de apreciación. La gente no está dispuesta a tomar un crédito porque está sin empleo, porque está al aire libre en un albergue temporal, porque no tiene esperanza. Y el sistema financiero, por más que haya garantías del Estado, no está tampoco en la disposición de dar fácilmente esos créditos. Yo creo que hay que pasar directamente a los subsidios. Y así lo hicimos. Tuvimos que pasar a subsidios directos de vivienda, subsidios para el sector productivo pequeño, para los pequeños comerciantes, pequeños industriales, pequeños prestadores de servicios. Y eso nos tomó un tiempo, unos meses que perdimos en los inicios. Yo creo que ahora se puede ahorrar el gobierno unos meses yendo directamente a los subsidios. En eso el Banco Mundial tiene toda la experiencia de subsidios que llaman transversales, across the board, para todos los afectados. Y por último, yo haría énfasis al final de la reconstrucción en proyectos productivos más numerosos y más de impacto, sin olvidar el sector rural. Hoy yo no veo que haya mucha énfasis en qué pasó con los cafeteros, con los ganaderos, con los azucareros, con los aguacateros, etcétera, etcétera. En ese sector rural hay muchos daños, hay que hacer los inventarios y hay que atenderlos también. 1:27. Fasecolda, que es el gremio de las aseguradoras del país, habló hoy sobre las reclamaciones que ya se están recibiendo por parte de las familias damnificadas por este terremoto y explicó cómo operan esas pólizas. Además mostraron preocupación por el elevado número de inmuebles que no tenían un seguro de vivienda. En solo los primeros 5 días después del terremoto, las aseguradoras recibieron 10.465 reclamaciones por un valor estimado de 281.000 millones de pesos. La gran mayoría de esas reclamaciones, probablemente cerca de 9.300 de esas reclamaciones, de esas 10.400, tienen que ver con daños sobre bienes inmuebles. Y el resto pues están distribuidos en temas como los que hemos mencionado: automóviles, riesgos laborales, salud, vida, etcétera. Fasecolda asegura que ninguna aseguradora se quebrará por pagar las pólizas, ya que tienen solvencia económica para responderle a los asegurados y que cada caso se revisará individualmente. Sin embargo, preocupa que el nivel de viviendas aseguradas en el país es muy bajo. Ya les dije que tenemos 1.65 millones de viviendas aseguradas, pero eso es solo el 9.3% de lo que podría estar asegurado. En eso consiste la brecha de protección. Dicho en otros términos, el 91% de las viviendas
que podrían estar aseguradas en Colombia no lo están. Y esa es la pequeña tragedia que un evento trágico como este hace visible. Si usted aún no ha hecho la reclamación, puede contactar a su aseguradora para iniciar el proceso y una vez verificado, la aseguradora tendrá un mes para pagar el valor del bien asegurado. No es cierta la versión de que solo habían 3 días para hacer esas reclamaciones. Una vez formalizada la reclamación es de un mes. No obstante, ya las compañías con la conciencia de un evento como estos están haciendo todos los esfuerzos para agilizar sus procesos de cara a tener prontos pagos. Incluso en muchos casos ya algunas aseguradoras han anunciado pago de anticipos. Ahora bien, vea cómo se maneja el seguro que incluyen los créditos hipotecarios o por leasing. Si un inmueble valía 100 millones de pesos, pero la persona había asumido el crédito por 100 millones de pesos, ejemplo bastante hipotético, y ya había pagado 50 de esos millones de pesos y la pérdida es total y el valor era el de 100 millones de pesos porque era el valor comercial, entonces el seguro le paga 50 millones de pesos al banco y los otros 50 millones con el deducible, por supuesto, incorporado al asegurado. Si usted desea verificar el tipo de póliza que maneja, puede ingresar al Registro Único de Seguros www.rus.com. 1:47 p.m. Presten atención porque el presidente Abelardo de la Espriella tuvo un nuevo contacto con el gobierno de Estados Unidos para solicitarle que se suspendan los aranceles a los productos colombianos. Nicole Buitrago, usted nos cuenta con quién habló el presidente de la Espriella y qué le dijeron. Alejandra, muy buenas tardes. Acaba de suceder esta conversación entre el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Una llamada telefónica que tuvieron para conversar varios temas, pero puntualmente le ha reiterado el presidente de Colombia esta solicitud para que suspendan de forma temporal los aranceles que había dejado en firme el gobierno estadounidense en julio de 2026 para varios productos colombianos. Dice el presidente de la Espriella que se necesita surtir un trámite corto, muy sencillo y que existe toda la disposición por parte del gobierno estadounidense para avanzar en ese propósito. Le ha dado una instrucción clara al ministro de Comercio de que viaje hoy mismo a Washington para ponerse al frente de la situación. Recordemos que hace tan solo 3 días el presidente Abelardo de la Espriella también había conversado con el presidente Donald Trump y le había reiterado esta solicitud. Desarrollo, y es que el presidente le hizo también un llamado a la justicia para que investigue el manejo de recursos públicos en el gobierno anterior. Cuéntanos detalles. Sí, señora, sobre esta solicitud se dio en el marco de la entrega del libro de la verdad hecha por el gobierno entrante a la fiscal general, al procurador y al contralor. En este evento el presidente de la República le ha hecho un llamado a todo el marco judicial para que se tomen decisiones puntuales frente a la investigación del presunto manejo indebido de los recursos públicos en el gobierno saliente. Dice él que la situación fiscal que está viviendo el país está impidiendo en gran medida que se pueda atender la emergencia tras el terremoto vivido en Colombia. Escuchemos. El festín fue de tal tamaño que el nivel de endeudamiento llegó al 61% del PIB, el más alto de nuestra historia nacional. Y buena parte de esos recursos fueron dilapidados, depredados, robados desvergonzadamente. Esas cifras, queridos amigos, no son meras abstracciones contables, representan los recursos que hoy le faltan y que hoy necesita el Estado para atender a los ciudadanos, para construir infraestructura, garantizar la seguridad, proteger a los más vulnerables y responder a la catástrofe como la que nos acaba de golpear. Hoy lo vivimos, el desmadre en la UNGRD por mala capacidad de ejecución, recursos inmovilizados y fallas en trazabilidad contractual, aparte de ausencia de integridad, ponen en riesgo a una nación y a sus ciudadanos para enfrentar una tragedia como la que tristemente hemos vivido en estos días.
Dejó claro el gobierno nacional que no está pidiendo una condena anticipatoria por parte de la justicia, pero que sí se investiguen estos hechos para encontrar la verdad. Dentro de algunos casos que mencionan estaría la concentración de contratos en el Ministerio de la Igualdad. Hablan también de politizar la Cancillería con algunos contratos y nombramientos en tiempo récord y, por supuesto, pues la pérdida del rastro de cerca de 1.3 billones de pesos y contrataciones en tiempo récord en gestión del riesgo, cerca de 900.000 contratos. Bien, Nicole, Noticia en Desarrollo, gracias por su reporte. Nosotros a la 1:51 nos volvemos a situar en el panorama que deja el terremoto. El más reciente reporte del gobierno indica que son 3.443 colegios afectados por este sismo y por eso el Ministerio de Educación anunció medidas como la virtualidad para reiniciar las clases en las zonas afectadas. Retomar las actividades académicas es el principal reto para las secretarías de educación que están en las zonas afectadas por el terremoto en Colombia, donde persiste un panorama desolador y preocupante. Aulas destruidas, materiales bajo escombros y escuelas con riesgo de colapso. El gobierno ya definió unas primeras medidas para que las clases se puedan reanudar para cerca de 400.000 estudiantes afectados. Estableciendo planes de virtualidad con los materiales virtuales que tiene el Ministerio de Educación Nacional en los casos en donde hay conectividad plena. En los casos en donde no hay conectividad plena, lo haremos a través de albergues educativos con una infraestructura satelital que permita reunir a los estudiantes y tener también su educación virtual. Sin embargo, el gobierno es consciente de que hay zonas del país donde la virtualidad es una alternativa compleja y será difícil reanudar las clases. Nosotros debemos ser muy realistas. El departamento del Chocó y el municipio de Quibdó no cuentan con infraestructura tecnológica para nosotros desarrollar las actividades educativas de manera virtual. Las instituciones educativas más grandes del municipio, donde podían ser albergues educativos, sufrieron colapsos o están en riesgo de colapso. En varias regiones, otra de las preocupaciones tiene que ver con el programa de alimentación escolar, que en muchos casos se convierte en la única comida del día para los niños. La educación es tener las condiciones dignas en el espacio, en conectividad, en alimentación, en lo psicosocial, para que nuestros niños puedan de verdad tener una educación de calidad. Frente al PAE, el gobierno dice que habrá adecuaciones para garantizar su continuidad. Esta semana será clave para que las secretarías coordinen junto al gobierno las estrategias que se van a implementar. Tendremos identificadas cuál es esa necesidad para tener virtualidad o talleres físicos, porque hay algunas zonas, específicamente en la ruralidad, donde la virtualidad se dificulta. El Ministerio de Educación prometió además medidas complementarias como una campaña donde puedan entregar tablets a los estudiantes que lo necesiten, el desplazamiento de 6.000 tutores a las zonas apartadas y un plan de contingencia con el ICETEX y subsidios para los estudiantes afectados. 1:54 p.m. Nosotros continuamos aquí en la capital del Valle del Cauca en este cubrimiento especial por el terremoto en nuestro país. Déjenme darle un dato a esa nota de María Juliana Reyes. Aquí en el Valle del Cauca, sobre instituciones educativas, el último parte de la gobernación del Valle son 68 colegios que no están en condiciones para regresar a clases presenciales. Ya se han caracterizado 148, hay 148 instituciones en el departamento y 123 ya fueron caracterizadas y los resultados se clasifican pues según el nivel de afectación y por supuesto en este momento varios estudiantes están recibiendo clases virtuales. Pero en el edificio Vanessa, que es uno de los lugares donde se concentra hoy la emergencia y la recuperación de cuerpos, nos encontramos con una historia que enluta hoy a Venezuela y al béisbol venezolano. La historia de Juan José Vivas, que con tan solo 16 años es una de las víctimas, de las tantas víctimas de este terremoto. Falleció en el edificio Vanessa junto con sus dos abuelos. Aquí es la historia. Detrás de los 132 fallecidos que ya se cuentan como víctimas del terremoto en Cali, hay historias difíciles de creer. Nuestra familia estaba residenciada en el edificio Vanessa, que prácticamente sufrió, se demolió
Y bueno, llegamos con la mala noticia de que los familiares habían fallecido. Juan José Vivas, de tan solo 16 años, se proyectaba como la gran promesa del béisbol en Barinas. Él era el prospecto de béisbol de 16 años, enviado de Estados Unidos para acá, para fogueo y perfeccionarlo. Lamentable con esta noticia, imagínate. Su familia llegó de Venezuela con la esperanza de encontrarlo con vida. Desde pequeño el muchacho demostró ser prospecto del béisbol. La academia fue lo que lo enviado para acá. Yo iba a enviar para Santo Domingo y lo enviaron para acá, para Cali, aproximadamente año y medio. ¿Por qué vino a Cali? A hacer el perfeccionamiento de su... ¿Estaba en una escuela de béisbol? Sí, en la academia de aquí de Cali. El entrenador, creo, si no me equivoco, se llama José Gregorio, una persona muy bien dedicada a ello. Desde el primer día que se supo, él se involucró en el rescate del muchacho, pero nada. ¿Cuántos años tenía Santiago? 16 años tenía. Ya le sacamos el cuerpo y dentro de una hora procederemos a llevarlo a la funeraria. Juan José había llegado a Cali, donde vivían sus abuelos, Juan de Dios Vivas y Yulitza González, para continuar su preparación física, y el terremoto los sorprendió. Deprimente porque es una familia bastante unida allá en Venezuela, bastante unida, bastante unida, te lo digo. Ya llegó la gente, había llegado ya la gente de Barinas, había llegado la gente de Estados Unidos. Bueno, yo que soy de Maracaibo, Venezuela, Zulia, nacido en Cabima. Y bueno, adelante, seguimos para adelante y luchando. La vida sigue para adelante. Teníamos fe en Dios de que íbamos a conseguirlo, ¿entiendes? Más que todo pensaba yo que podía conseguirle al niño, pero lamentablemente que cayeron los tres. O sea, el desastre ahí internamente no se pudo hacer nada. El sueño de Juan José era llegar a las ligas mayores del béisbol, un sueño que quedó frustrado para siempre. En este edificio no solo se apagó la vida de 3 personas, se apagó también el sueño de un joven que prometía tocar el cielo con el bate y una pelota. 1:58 de la tarde, nuestra solidaridad en ese edificio, en el edificio Vanessa, es donde más se concentra el número de víctimas. 6 cuerpos están pendientes por recuperar. Pero Juan David Ríos, usted nos tiene otro enfoque precisamente de este terremoto aquí en la capital del Valle del Cauca, la necesidad de los adultos mayores. Sí, señor, justamente nos encontramos a una Fundación Jesús de Nazaret en el barrio San Bosco, en el centro de Cali. Justamente hablamos con ellos, entramos y son 38 adultos mayores que afortunadamente todos se encuentran bien, pero que la fundación, una estructura ya que lleva incluso años, tiene bastantes problemas y que incluso tiene riesgo también en sus techos. Hablamos con la directora de la fundación, que lleva más de 32 años al servicio con adultos mayores que no tienen familia o que incluso estaban en la calle, y estas son las historias. Adiós, adiós, el sueño de mi vida. Con canciones. El sol me enseña así a llorar. Con oraciones. Salve María, llena eres de gracia. Y con sonrisas. Así nos recibieron en la Fundación Jesús de Nazaret en el centro de Cali, después del terremoto, porque aquí la esperanza sigue viva. Esta vez fue fuerte porque tengo muchas personas bajo mi responsabilidad. Vi cómo la pared al frente se movía, pensé que se iba a caer y bueno, pensé, a esa hora esa pared donde estaba, ahí habían muchos abuelos ahí, si hubiera caído, ellos habían fallecido, pero en ese momento solamente me arrodillé ante Dios y le clamé, y Él nos protegió tanto a mi familia como mis abuelos. En esta casa viven 38 adultos mayores, la mayoría de ellos sin familiares. Únicamente doña Marta y 2 auxiliares más son las que día a día los bañan, los alimentan y los cuidan. Hubo una en especial que sí la afectó bastante, lloraba y oraba, así como hubieron muchos que no, y unos que ni cuenta se dieron, y pues yo pienso que mejor, sí, gracias a Dios, pues psicológicamente están bien. ¿Sintió miedo del terremoto? Pues no, porque no creí que era terremoto, creí que era alguna de las señoras que me estaba moviendo la cama.
Después de que me di cuenta que era un pero fuerte. ¿Usted pensó que su compañera le estaba moviendo la cama súper fuerte? Y resulta que era un temblor. Sí, un temblor fuerte. A pesar del susto, todos, absolutamente todos, salieron ilesos, pero la infraestructura sí se vio afectada. El techo de la cocina, de la sala y uno de los cuartos deberá ser reconstruido por riesgo de colapso, mientras buscan la forma de seguir viviendo allí. Esta mañana ya me había bañado y me vine a ver la televisión, el noticiero. Y de un momento a otro sentí que se me movió el asiento, pero eso siguió muy rápido. Y yo no puedo caminar, no puedo correr. Sí. Entonces me tocó quedarme sentado ahí cuando vi que se estaba desprendiendo parte del techo. Y yo quedé más impresionado, yo me asusté mucho. Hoy, la Fundación Jesús de Nazaret vive de las donaciones y ayudas externas. Una semana después del terremoto, agradecen los enseres que han recibido, pero ahora la preocupación es el futuro para los 38 adultos mayores que llaman a esta casa hogar. Mire, nos comentan incluso de la fundación que ya han llegado grupos de voluntarios para poder arreglar los techos necesarios, pero aún así están buscando donaciones como sillas de ruedas, colchones antiescaras, camas hospitalarias, para que estos adultos mayores, pues por supuesto, también vivan con tranquilidad. Lo hemos visto a lo largo de esta emisión del mediodía, la solidaridad de todas las personas, pero también de los empresarios que se siguen sumando a la causa por estas personas que se han visto afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Luisa, ¿de qué se trata? Catalina, usted lo ha dicho, el dolor es impresionante, es inmenso también, pero asimismo ha sido la solidaridad especialmente del sector privado. Las jornadas que hemos conocido durante este martes Pro Antioquia, que recordemos es la agremiación o la organización que agrupa a las principales empresas de Antioquia, incluyendo a Bancolombia, ha anunciado hoy una donación de 200.000 millones de pesos. Esto a través de una llamada telefónica con el presidente Abelardo de la Espriella junto al presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora. También tenemos Anafalco, pues viene el proceso de reconstrucción. Esta Asociación Nacional de Fabricantes de Ladrillo ha anunciado y ha enviado una carta a la oficina de la primera dama ofreciendo 60.000 bloques para construcción, una carta que ya fue recepcionada por esta oficina y que se espera entonces la entrega para ese proceso en los territorios más afectados. Mire, hay una notificación que es muy importante porque si bien son ayudas, necesitan del gobierno nacional para poder traerlas a Colombia. Le estamos hablando de cientos de colombianos que en la ciudad de Barcelona, en España, han recolectado 3 toneladas de ayudas humanitarias, pero en este momento necesitan un avión para poder traerla a Colombia. Están haciendo llamados a aerolíneas que se trasladen desde Barcelona hacia Colombia para poder traerlas, pues les están cobrando 9.000 euros para poder traer esa carga, 9.000 euros que no tienen, pero además autorización del gobierno para que les deje entrar esa ayuda humanitaria a nuestro país. Y por último, hace muy pocos minutos, BBVA ha anunciado una donación de 2 millones de euros. Estos recursos serán entregados a través de la organización UNICEF. Así cerramos la jornada de solidaridad de este martes. Muy bien, Luisa, muchísimas gracias. Y el llamado es a seguir movilizándose por todos los damnificados de este terremoto. Nos vamos a las 2 de la tarde, 4 minutos hacia Barranquilla, porque allí también se mantiene arriba la solidaridad. Más de 500 toneladas ya salieron de la capital del Atlántico hacia los departamentos más afectados. Hoy los emprendedores están impulsando iniciativas para recaudar más donaciones. Lucía, ¿qué están haciendo allá en su ciudad, en Barranquilla, para incentivar las ayudas? Buenas tardes. Alejandra, pues la solidaridad aquí en Barranquilla no para. Esas más de 500 toneladas son una muestra de la calidez de los barranquilleros. Les hemos mostrado a ustedes centros de acopio de las autoridades del departamento que ya enviaron las primeras 50 toneladas, de la alcaldía que en solo un fin de semana recogieron 180 toneladas, pero ahora les hablamos del liderazgo de los emprendedores de Barranquilla, que
se han dispuesto ya a este punto de acopio y de aquí han salido más de 60 toneladas que se han repartido en municipios del Chocó y en la ciudad de Pereira también. Les estoy hablando de Pamela Pérez y Cristina Sánchez. Ellas se unieron cuando Venezuela sufrió ese lamentable terremoto. Hoy se unieron por nuestro país. Yo te pido, por favor, me acompañes un momento. Estoy aquí con Pamela. Gracias por tu liderazgo. Y hoy, hace instantes, ese camión que ustedes van a ver en pantalla se fue. ¿Para dónde salió? Ese de 10 toneladas. Ese de 10 toneladas salió para Cali. Falta otro que viene ahora enseguida, 10 toneladas más. Y junto a ese van a hacer un transbordo a una tractomula de 20 toneladas que sale esta noche directamente para Cali. En este punto, calle 82 con carrera 55, ¿qué puede traer las personas rápidamente? Bueno, estamos recibiendo alimentos no perecederos, elementos de salud, para alimentos para mascotas, perritos. Mucha hidratación están pidiendo bastante también. Cualquier cosa, en verdad, incluso manos. Necesitamos manos de voluntarios que vengan a ayudarnos porque esto de verdad escaló más de lo que esperábamos y ha sido toda una locura gracias a todos los barranquilleros que se han unido a este centro de acopio. Afortunadamente, Pamela, gracias por esa iniciativa. 2 emprendedoras que han puesto el ejemplo y toda la ciudadanía le dijo sí a su iniciativa. Pero ojo a esta información porque esta ciudad que nunca ha necesitado una excusa para bailar hoy tiene un motivo, una causa común. Va a ser a las 7 en punto de la noche en el Gran Malecón del Río una gran clase de baile o rumbaterapia. El objetivo es llenar ese malecón y que el único requisito para el acceso, que será en el Caimán del Río, es llevar una donación. Por pequeña que sea, toda ayuda cuenta. En este momento en Barranquilla a las 7 de la noche y aquí en la 82,55 el resto de la semana desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Que no pare la solidaridad. No solo Colombia se moviliza en favor de los damnificados del terremoto del 10 de agosto. También el mundo sigue enviando recursos, apoyo y expertos. Según cifras de la Cancillería colombiana, hasta el momento han llegado 220 toneladas de ayuda humanitaria y 144 integrantes de equipos especializados trabajan en el terreno desde los primeros días de la emergencia. Estados Unidos elevó su ayuda a 26,5 millones de dólares y varios aviones del Comando Sur han aterrizado en Medellín y Bogotá con suministros. Además, sumó equipos de búsqueda y rescate. La Unión Europea, por su parte, desbloqueó 2 millones de euros y desplegó el sistema satelital Copernicus para ayudar en las operaciones de rescate. Por su lado, la Santa Sede anunció una ayuda de 100.000 euros a través de la Conferencia Episcopal Colombiana. En el continente asiático, China se comprometió con $1 millón y $2 millones en carpas, mantas y vehículos, filtros de agua y otros insumos. 17 toneladas de ayuda están llegando en este momento, según anunció el embajador. Emiratos Árabes Unidos anunció una donación de $10 millones. India, por su parte, 20 toneladas de asistencia en suministros. Corea del Sur anunció el desembolso de $1 millón y Japón ha donado artículos de primera necesidad como carpas, cobijas, colchonetas y filtros de agua. El gobierno de Israel desplegó a 82 integrantes de una misión humanitaria para apoyar en tareas de búsqueda y rescate. Aliados de la región también han mostrado solidaridad al pueblo colombiano, como El Salvador, Perú, Chile y Paraguay, con 82 toneladas de alimentos, elementos de higiene, medicamentos y suministros médicos. Ecuador, por su parte, envió 40 integrantes del equipo EQ-11 de los bomberos de Guayaquil. El Salvador y México han enviado, entre ellos dos, más de 150 toneladas de asistencia. En Europa, Suiza desembolsó $1.200.000, España $1 millón e Italia anunció paquetes de ayuda humanitaria por $4,5 millones. Además, Noruega y Suecia, $1,5 millones y el Reino Unido 680.000 libras. Además, Alemania, Suecia y Luxemburgo han donado carpas, mantas y filtros de agua. También las organizaciones internacionales se han sumado. El Banco Mundial anunció un desembolso inmediato de $200 millones, parte de un crédito por $450 millones para la atención y reconstrucción.
La ONU anunció una donación de $5 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo $500.000 y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la CAF, $500.000. En otros lugares del mundo también sigue temblando. Los habitantes de Granada, en el sur de España, vivieron otro susto por un sismo de magnitud 4.8 que hoy dejó 3 heridos leves. Apenas se recuperaban de la sacudida del pasado sábado en la misma zona que dejó fachadas dañadas, paredes agrietadas y vehículos destruidos. El susto no fue menor. Están cayendo cosas del techo. Grietas en las paredes y pedazos de fachadas volvieron a desprenderse tras el sismo que sorprendió esta mañana a los granadinos. Salían de las tiendas las personas corriendo, ¿no? Histéricas. Y hemos visto por ahí casas que la fachada se ha caído, cornisas. Lo hemos notado y hemos salido corriendo y hemos pasado un susto. En su mayoría, edificios residenciales resultaron afectados. Los escombros cayeron sobre carros que también visiblemente afectados dan cuenta de la sacudida. El edificio empezó a tiritar, digamos, y mucho susto, la gente en la calle. Al menos 3 personas sufrieron heridas leves. Tras la emergencia fueron evacuados varios edificios y establecimientos con la ayuda de la Guardia Civil. Fue en plena hora laboral. También restringieron el acceso a zonas turísticas. Varios supermercados y estructuras sufrieron afectaciones. No sé qué es lo que está pasando, pero esto es tiembla y tiembla. Temblor y temblores, más fuerte que la otra vez. El sismo estuvo seguido de una serie de réplicas que se produjeron tras el terremoto de magnitud 5 registrado el sábado pasado en la misma ciudad, que también dejó daños, pero no heridos ni víctimas mortales. También en La Guaira, la zona más afectada por el doblete sísmico en Venezuela hace casi 2 meses, esta madrugada se sintió un remesón que causó pánico entre los habitantes. Vamos en directo con Beatriz Adrián. Beatriz, ¿cómo vivieron este nuevo movimiento telúrico? Hola, muy buenas tardes, Margarita. Esto ocurrió a eso de las 2:08 de la madrugada, hora Colombia. Por supuesto, se sintió en la región capital y también en el estado de La Guaira, donde fue el epicentro de este sismo de 4.0. Justamente asustó a todos los pobladores que se encontraban acá y que se mantienen vigilantes, muchos durmiendo en carpas, para tratar de cuidar la zona donde ellos están cavando para encontrar a sus familiares. Consultamos a algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron aquí en La Guaira. Sí, yo estaba en la casa durmiendo como a las 3 y algo, un poquito 3 y algo de la mañana. Primero sonó un ruido como estruendoso, así, demasiado fuerte, pues. Sonó algo feo, y después empezó a moverse la casa. Y después cuando me levanté con mi familia y todos los vecinos salieron a la calle a ver qué pasaba. Pero primero fue fuerte el sonido de la tierra. El miedo fue, imagínate tú, la gente tiene en la memoria todavía lo que nos pasó hace casi 2 meses y todo el mundo corrió pues hacia la calle, ahí tenemos una carpa, unos tordos y se retiraron hacia la calle porque les dio mucho miedo. Lo bueno que fue muy corto, fue algo brusco pero corto. ¿Y aquí han estado todos los familiares buscando? Sí, nosotros somos los familiares, somos los que estamos aquí todos los días. Algunos voluntarios que van y vienen, los topos que teníamos, los topos aztecas que se fueron por el terremoto de Colombia, y ahorita tenemos algunos topos que vienen, pero se van y es como esporádico, pues, igual que las máquinas. 6.438 personas es la cifra actualizada de víctimas a esta hora, al día de hoy, pero hay que decir que siguen la búsqueda. Hoy, nada más en este lugar donde me encuentro, la OPP 26, han rescatado 6 cuerpos, 2 de ellos son niños. Lamentablemente perdieron la vida producto de este doble terremoto que ha enlutado a Venezuela. Es la información desde aquí, Margarita. Beatriz, le recibo yo un abrazo hasta Venezuela. Seguimos hablando del panorama en Colombia, sobre la vigilancia especial que se hará al uso de los recursos para la reconstrucción tras el terremoto. Pues ya se pronunciaron hoy los organismos de control en medio de la celebración del Día contra la Corrupción. Rocío Franco nos cuenta los detalles que dijeron, Rocío.
Pues inicialmente el nuevo Contralor Jorge Laverde ha anunciado que se hará una vigilancia especializada a través del uso de la tecnología para evitar que se desvíen los recursos para las personas que hoy más lo necesitan. Un esfuerzo que están haciendo los empresarios y personas del común y el gobierno nacional para poder reconstruir esto que se perdió en el terremoto. Esto es lo que ha dicho el nuevo Contralor de la República. Asumo compromisos concretos, porque las palabras solo valen si se traducen en hechos. Vigilancia especializada sobre cada peso destinado a la reconstrucción por el terremoto, porque en medio de una tragedia no puede existir espacio para la corrupción. El procurador ha sostenido en el marco de la celebración del Día Anticorrupción que no se puede perder de vista estos recursos porque muchos pueden estar aprovechando el dolor de las personas, que todo el mundo está volcado a ayudar a quienes más lo necesitan, mientras que por otro lado pueden estar haciendo alguna situación con estos dineros. Por eso ha señalado que habrá una organización especial de parte de la Procuraduría para poder vigilar estos recursos. Hay que celebrar la prontitud y la eficacia con que el Gobierno Nacional se ha aplicado a superar esta situación tan dolorosa. Y ya tenemos un plan estratégico de seguimiento para evitar también, porque nos lo han pedido, que los recursos públicos a través de las figuras de la urgencia manifiesta u otras, o privados, nacionales o extranjeros, se vayan por la vía equivocada y no lleguen a donde tienen que llegar, porque es mucho más grave hacerlo cuando la gente está casi que muriéndose, están pasando hambre, no tienen techo, llevan 8 días viviendo en carpas, pero vamos a salir de esto. Ha señalado el Procurador General de la Nación que acudirá al Congreso de la República para buscar un mecanismo para acelerar los procesos que en algunas ocasiones son lentos en materia de administración de justicia. La casa y los edificios no son lo único que hay que reconstruir después de un terremoto. Miles de personas cargan con otra tarea silenciosa: aprender a vivir con lo que perdieron. ¿Cómo enfrentar este duelo? Aquí les contamos. Ha pasado más de una semana desde el terremoto. Ahora se empieza a enfrentar lo que sigue: la limpieza de los escombros, la reconstrucción, la lucha por volver a una normalidad que todavía falta y procesar el duelo de lo que se perdió. El duelo es una pérdida significativa que nosotros tenemos. Por eso es importante en este momento que hablamos del terremoto, es que no solamente es la pérdida de personas, puede ser la pérdida de nuestra sensación de seguridad, de nuestra casa, de nuestros recuerdos, de nuestras mascotas, de nuestro trabajo, de todas cosas que fueron significativas en nuestra vida y que en este momento no están. El duelo no tiene una sola forma: llorar mucho o no llorar, sentir rabia, ansiedad o irritabilidad. Todo eso es normal, pero hay señales que indican que algo no está avanzando como debería. Cuando nos cuesta hacer medianamente lo que deberíamos hacer, levantarnos, comer, dormir, arreglarnos, cuando comienza la desesperanza, cuando aparecen las ideas de muerte o de suicidio, cuando para poder manejar la pena nos abocamos al consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas, cuando sentimos que esto no va avanzando, sino que por el contrario va haciendo que la persona se deteriore, se aísle. Ahí debemos consultar porque no está bien. El duelo no es algo que se viva solo por este terremoto, pero puede que en esta situación aparezca una fuerte sensación de culpa. Esa es la respuesta de nuestra mente intentando encontrar una explicación a lo sucedido. Yo por qué no llegué antes, yo por qué no les dije, yo por qué no salí, yo por qué saqué esto y no saqué lo otro, por qué no cargué, por qué no lo llamé, por qué no le dije esto antes. En ese caso no hay que combatir esa idea. Yo no le puedo decir, no piense eso. Puedo acompañarlo para decir en qué momento teníamos el poder de decisión y control en una situación o en qué momento, como es un terremoto de 7.4, no teníamos el control de nada. Lo primero para enfrentar ese dolor es no aislarse. Se puede buscar un momento de soledad, pero que nunca se vuelva permanente. Volver a retomar pequeñas rutinas. Bañarse, salir a caminar, comer,
tomarse los medicamentos que siempre se tomaba. No se trata de volver a hacerlo todo normal, pero sí estructurar cómo es mi día. Tercero, hay que ponerle un límite a veces a lo que vemos en redes sociales. Y por último, hablar de lo que nos pasa. Colombia entera está de duelo, y si hay algo que se puede hacer por quienes lo están viviendo de cerca, es acompañar, escuchar y no apurar su dolor. La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto ya tiene un primer cálculo, esos 30 billones de pesos. Pero vamos a hablar también sobre el reto que lanzó el gobierno o el llamado a los bancos y a constructores para que ayuden con soluciones concretas para sacar adelante todas estas zonas afectadas. Taliana. Buenas tardes. La red de cámaras de comercio reveló que en los departamentos de Chocó, Quindío, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas se encuentran 270.000 empresas afectadas por el terremoto que se registró hace una semana en el país. Una cifra crítica que representa el 15% del tejido empresarial colombiano, y dentro de este total el 93% corresponde a microempresas, consolidándose como el segmento más vulnerable ante emergencias de esta magnitud debido a su limitada capacidad para absorber pérdidas financieras, para sostener sus operaciones y recuperarse con rapidez. Este impacto empresarial conlleva una grave consecuencia social al registrar 1,4 millones de empleos formales en riesgo directo en estas regiones. Para mitigar esta crisis, las autoridades y los gremios han puesto la lupa sobre esos sectores económicos con mayor afectación, siendo el comercio esa actividad principal, seguida por los servicios y la industria manufacturera, cuya eventual interrupción prolongada amenazaría de manera directa el abastecimiento y la estabilidad económica de estos territorios. La ampliación de estas noticias económicas en minutos a las 3:30 de la tarde en Negocios y los esperamos. Gracias, Daliana. Y se necesitan manos en el centro de acopio instalado en el Estadio El Campín para llevar todas las donaciones a la zona del desastre por el terremoto. Daniela Pachón nos tiene todos los detalles. Daniela. Aquí en el parqueadero del Campín aún hay evidencia de esa histórica participación solidaria de los habitantes de Bogotá. 1.077 toneladas de ayudas de todo tipo se recibieron hasta el domingo en la tarde, pero hoy el llamado está enfocado en los voluntarios. Se necesitan manos para que se puedan cargar lo más pronto posible estos tractocamiones y así lleguen lo más rápido a quienes lo necesitan. Alexander Quevedo es conductor de uno de estos vehículos. Con su hija ha estado justamente en esa tarea titánica y admirable. Cuéntenos, ¿para dónde van hoy? Vamos para Pereira otra vez. Pero no es el primer viaje que ha hecho en esta semana. No, ya voy con el segundo viaje, confiando en Dios. ¿Cuánta cantidad le cabe a su vehículo? 28 toneladas. Pero necesitamos manos para que ayuden aquí a ver si podemos cargarlo más rápido, ¿sí? Posible. Cuénteme un poco la motivación o lo que usted siente al servir de esta manera en este momento tan doloroso para estas regiones. No, es un poco complicado porque aquí es muy distinto a cuando tú llegas allá. Cuando tú llegas allá la gente te está esperando, ¿sí? Y le da a uno la nostalgia. Y la verdad por eso le pedí el favor a mi hija que me acompañara para que ella estuvo conmigo llevando el primer viaje. Y nos dio mucha nostalgia, ¿sí? Y es una enseñanza para la juventud de hoy en día, que no todo es celular, sino hay que hacer obras de caridad y ella puede dar fe. Qué bonito. ¿Cómo se llama? Ana Sofía Quevedo Arciniegas. Pues Ana Sofía, muchas gracias por este ejemplo de solidaridad y empatía que nos estás dando con tu papá. Que les vaya muy bien, que ojalá terminen de llenar, de cargar muy pronto este vehículo. Recuerden, hay todavía manera de ayudar, de ser solidarios, y lo puede hacer con su tiempo, con sus manos, aquí en el parqueadero del Estadio El Campín. Gracias, Daniela. Y la solidaridad también se sigue expresando desde Cartagena, desde esa ciudad. Siguen llegando las ayudas al Chocó. Más de 200 toneladas de ayudas han sido recolectadas para apoyar a las familias que hoy enfrentan las consecuencias del terremoto. En el Coliseo Bernardo Caraballo, la solidaridad de los cartageneros sigue llegando en forma de alimentos, elementos de primera necesidad e insumos para las familias que hoy lo han perdido todo. Hasta este punto de acopio han llegado más de 200 toneladas de ayudas humanitarias. De ese total, 120 ya fueron trasladadas hacia Quibdó para atender a las comunidades afectadas. Han sido muchos los cartageneros, las cartageneras, los artistas, las empresas que se han sumado a esta gran donación para estos hermanos que lo han perdido todo y que hoy nos necesitan.
Y mientras las ayudas siguen saliendo desde Cartagena, en Quibdó ya se reciben estos aportes que buscan llevar alivio a las familias. Hasta allí también fue enviada una comisión para acompañar la entrega. Hoy venimos no solamente a traer unos camiones llenos de donaciones, venimos a traer el afecto, el cariño, el abrazo de toda una ciudad que se ha unido en solidaridad y en esperanza. Chocó, Quibdó no están solos. En estos momentos donde hay dificultades, se muestra la gran solidaridad de los colombianos. Los cartageneros no han sido ajenos a esta problemática que estamos padeciendo muchos de los municipios del país. Queremos reiterarle el agradecimiento infinito por esa bondad, por ese buen corazón, por haberse organizado para que nos lleguen esas ayudas que van a ser fundamentales en el proceso de recuperación de la familia. La jornada para entregar ayudas continuará hasta mañana. La invitación es a seguir donando elementos como sábanas, almohadas, alimentos enlatados, pañales e insumos médicos. Lo que esperamos es seguir de puertas abiertas aquí en el Coliseo Bernardo Caraballo recibiendo tu donación para seguir enviando las ayudas a los que hoy lo han perdido todo y a los que una donación les devuelve la esperanza. Porque cada donación cuenta, Cartagena sigue extendiendo su mano al Chocó, demostrando que en los momentos más difíciles la solidaridad también es una forma de reconstruir. La Iglesia Católica acaba de anunciar que enviará a un grupo de sacerdotes a las zonas afectadas por el terremoto. ¿Cuál es el propósito de esta misión, Rocío Franco? El propósito específico es impartir los primeros auxilios espirituales. La Iglesia Católica es consciente y lo ha señalado que hay muchas personas que han perdido la esperanza, que están tristes, angustiadas por la situación que están viviendo. No es para menos, pero tienen que pensar que hay un país que los está apoyando y la Iglesia Católica con 80 sacerdotes, incluso el cardenal primado de Colombia en este momento viajan en un bus para llegar, por ejemplo, a la población de Cartago, pero también buscan llegar a Buenaventura, buscan llegar a Pereira, a Buga, a hablar con las personas, pero también a colaborar con el tema de la entrega de ayudas. Estos prelados han señalado que no van a descansar hasta llegar a todos los rincones de Colombia con el mensaje de salvación, de esperanza que cada una de las personas tiene. Muchas personas, si están en Cartago o en Pereira, pueden buscar el consuelo o el mensaje que pueden entregar los obispos y sacerdotes de Colombia, que van a llegar a los albergues a hablar con los damnificados y a darles su voz de aliento. Ellos en este momento van por tierra, camino a encontrarse con estas personas que lo han perdido todo material, pero lo espiritual y el aliento de los colombianos no. Sí, el aliento de los colombianos no, en definitiva. Bueno, ellos van para Chocó, ellos van para el Valle, pero para Chocó va un grupo de expertos en estructuras de la Universidad Nacional, esto para apoyar las inspecciones de viviendas, de colegios, de universidades y de hospitales que resultaron afectados por el terremoto. Ya listo con sus cascos, chalecos y elementos de alta tecnología, este grupo de docentes y estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional partió rumbo al Chocó. Se trata de algunos de los mejores investigadores y profesionales del país en esta materia. Lo que nosotros vamos a hacer es la labor social que tenemos como ingenieros civiles en esa segunda respuesta temprana para que las personas puedan, si es el caso, ingresar a sus viviendas de manera segura. La tarea es tratar de apoyar las labores de inspección temprana y habitabilidad que se están haciendo tanto en Quibdó como en algunas zonas aledañas. La parte importante es poder aportar para poder hacer la evaluación de las estructuras en esta situación complicada que se está padeciendo acá. Hombres y mujeres hacen parte del grupo de 26 profesionales que inspeccionarán colegios, universidades y hospitales de Quibdó que resultaron afectados por el terremoto. Es una forma en que podemos ver cómo están los estados actuales para ver cómo podemos nosotros apoyar con un desarrollo técnico la construcción de vivienda. Su misión en territorio también es determinar si las viviendas y otras instalaciones golpeadas por el sismo pueden ser habitadas de nuevo o si deben ser reconstruidas. Este par de equipos que llevamos es para medir en forma rápida la turbidez del agua y la posible contaminación del agua. Este grupo se sumará a otros expertos de la Universidad Nacional, sede de Medellín y Manizales, que ya están en la zona. Patología estructural,
construcción, demoliciones, porque hay que tomar decisiones de si demolemos, no demolemos, una demolición segura, de la parte de infraestructura vial, de la parte de cimentación y de geotecnia, y por el otro lado pues tenemos unas afectaciones de patrimonio, entonces de la Facultad de Artes van a ir a mirar las afectaciones en los temas patrimoniales de estas poblaciones y de la ciudad de Quibdó. La Universidad Nacional abrió una convocatoria a sus egresados en psicología para brindar atención a las personas que lo requieran en las zonas afectadas. Gracias por continuar con nosotros. A las 2:53 les contamos que 3 policías de la Dijín fueron secuestrados en uno de los corredores viales más importantes de norte de Santander. El hecho provocó un despliegue de la fuerza pública para intentar ubicar a los uniformados, mientras las autoridades buscan establecer qué estructura criminal está detrás del secuestro. Para las autoridades, este video es clave y registra el momento en el que Mayor Freddy Alexander Rusi González, la patrullera Erika Tatiana Monroy y el patrullero Edinson Yesid Medina son interceptados y llevados por la fuerza por hombres armados en el sector de la Curva en Bucaracica. Los 3 uniformados adscritos a la Dijín y al grupo antiterrorismo fueron secuestrados mientras se movilizaban por la vía Cúcuta-Ocaña. Hay un reforzamiento por parte de la fuerza pública en esa zona, en esa vía de Ocaña, y se adelantan pues las investigaciones. En este momento la Gobernación de Norte de Santander ofreció una recompensa hasta de 20 millones de pesos para poder esclarecer los hechos que se presentaron ahí. El vehículo fue abandonado en la zona y en este apareció un grafiti atribuido a las FARC. Sin embargo, en este corredor tiene presencia de estructuras como el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, por lo que las autoridades investigan quiénes estarían detrás de este secuestro. Y que hoy las autoridades lo siguen buscando. Lamentamos muchísimo este hecho, nos solidarizamos con la institución, con la familia, rechazamos que esto siga ocurriendo en el departamento norte de Santander y por supuesto exigimos la liberación de manera inmediata. El presidente Abelardo de la Espriella condenó el hecho y ordenó desplegar las capacidades de la fuerza pública para ubicar a los 3 uniformados. Hay un problema enorme de inseguridad. Han aumentado los secuestros en la zona de Ocaña y en las zonas aledañas. Eso quiere decir que ese corredor vial, que anteriormente era un corredor necesario para el comercio, para la activación económica, para el turismo, para diferentes actividades, se ha vuelto una zona de riesgo. Y sobre este mismo corredor vial, horas antes del secuestro, en el municipio de Ábrego se registró una violenta ofensiva con drones cargados con explosivos. El ataque dejó al militar Neiber Madera muerto y a otros 5 uniformados heridos. La situación se agravó cuando el hospital donde eran atendidos los militares fue atacado en medio de la emergencia. 2:56 minutos y María Consuelo Araujo es la nueva embajadora de Colombia ante los Estados Unidos. Su designación fue avalada en las últimas horas por el gobierno de Donald Trump. Hablamos con expertos sobre los retos que le esperan a la nueva representante diplomática. María Consuelo Araujo asumirá el cargo diplomático más importante que tiene Colombia, la embajada ante la Casa Blanca. La nueva embajadora tiene una amplia experiencia en el manejo diplomático. Fue ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno de Álvaro Uribe y tendrá que afrontar muchos retos. Uno de ellos, la imposición de aranceles por parte del gobierno Trump. Ese va a ser principalmente una de las tareas que tendrá que cumplir María Consuelo muy rápidamente, es lograr que los Estados Unidos tenga sobre Colombia una rebaja de los aranceles, que es una ayuda fundamental en una situación como la que estamos afrontando. Ex cancilleres, ex embajadores y expertos internacionales advierten que los retos para la nueva embajadora pasan por lo diplomático, la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Si hay un tema en el cual Colombia puede incidir y tener liderazgo frente al resto del hemisferio y así una mejor relación con Estados Unidos, pues obviamente será el tema de la lucha contra las drogas y los carteles ilícitos. Va a tener que enfrentar diferentes desafíos. El primero de ellos va a ser mantener esta luna de miel, si se quiere, entre los dos gobiernos, lo máximo que se pueda. Sabemos que también hay muchas expectativas por parte del gobierno estadounidense y eso va a generar presiones también del lado colombiano en diferentes frentes, comenzando por el de seguridad, seguramente también el tema migratorio. Tiene grandes desafíos. En primer lugar, consolidar y lograr el total apoyo de Estados Unidos para enfrentar y superar a la delincuencia organizada que nutre la violencia y el crimen en Colombia. Para estos expertos internacionales, el primer paso de la nueva embajadora será restaurar la relación con Estados Unidos deteriorada en el gobierno de Gustavo Petro.
A esta hora es noticia en Santander la recompensa de 30 millones de pesos que están ofreciendo las autoridades a quien entregue información del asesinato del exalcalde del municipio de Río Negro, Wilson Vicente González Reyes. Según la investigación, el exmandatario se encontraba en su finca en la vereda Galápagos cuando fue atacado a tiros por hombres armados. La policía habilitó la línea 123 para recibir información, al tiempo que en la zona se reforzaron los operativos para dar con la captura de los responsables. A esta hora de noticia en el departamento del Caquetá, el hallazgo de los restos de la líder social Sandra Milena Martínez Cortés, que había sido reportada como desaparecida el pasado 26 de noviembre del año 2024, cuando tenía 4 meses de embarazo. Tras año y medio de investigación, las autoridades lograron determinar y ubicar sus restos en zona rural del municipio de Cartagena del Chairá, en la vereda 12 de octubre. El gobernador del departamento del Caquetá responsabilizó a las disidencias de las FARC por ese homicidio. A esta hora avanza la intervención de la alcaldía de Valledupar al principal sitio turístico de la ciudad, el balneario Hurtado, a orillas del río Guatapurí, el cual fue cerrado desde hoy de manera temporal, mientras adelanta el proceso de recuperación de su ronda hídrica, con medidas como el desmonte de carpas y de terrazas construidas por los comerciantes a orillas de este afluente. El cierre no aplicará los fines de semana para garantizar ingresos económicos mínimos a los comerciantes, músicos y artesanos que subsisten de sus labores diarias en este sector. La policía hará vigilancia permanente para evitar el ingreso de bañistas y para aplicar sanciones en los casos que sea necesario. A esta hora es noticia el informe del DANE sobre el crecimiento de la economía. El Producto Interno Bruto durante el segundo trimestre creció 3.5%, constituyéndose en el segundo mejor trimestre en crecimiento económico de los últimos 3 años, solamente superado por el tercer trimestre del año pasado, que creció 3,8%. Cuando miramos por sectores, el DANE explica que lo que más impulsó este crecimiento fue, en primer lugar, la misma administración pública, los gastos del gobierno, que, como recordaremos, crecieron 10% debido a la jornada electoral que llevó al gobierno a hacer mucho gasto y mucha inversión y contratación. En segundo lugar, el comercio mayorista y minorista, porque por el Mundial de Fútbol la gente compró muchos televisores, electrodomésticos, servicios de streaming y todo eso también hizo que se impulsara el consumo económico durante el segundo trimestre. Y en tercer lugar, las actividades artísticas, explicadas principalmente por las apuestas en línea, también motivadas por los partidos del Mundial de Fútbol. Estas actividades crecieron 9,5% e impulsaron el Producto Interno Bruto. Ahora bien, cuando lo miramos por el lado del consumo, el gobierno de nuevo aparece como el principal comprador y consumidor, con un crecimiento del 12,2%. Luego vienen las empresas en maquinaria, en equipos, en software, que crecieron 7%, y los hogares, cuyo crecimiento de consumo creció 2,8%. Al mirar por países, nos damos cuenta que también Colombia fue el tercer país en mayor crecimiento durante el segundo trimestre, superado solamente por Corea del Sur y por Lituania, con unas cifras levemente superiores a ese 3,5% de Colombia en el segundo trimestre. 3:27 minutos. A esa hora avanza una reunión del presidente Abelardo de la Espriella con las altas cortes. Rocío Franco, usted tiene los detalles. Sí, señora, es la primera vez que ingresa al Palacio de Justicia Abelardo de la Espriella ya como presidente de la República. Recordemos que hace algunas semanas ingresó acá, pero en calidad de electo. Fue una visita informal, hoy es una visita protocolaria donde el presidente de la República se expresa ante los presidentes de las Cortes. Lo que ustedes ven acá es el cordón tan estricto de seguridad que hay en este momento tanto en el Palacio de Justicia como en el centro de Bogotá. Está cerrada la carrera octava y en este momento la seguridad que ustedes ven ahí con los escudos protectores es el ala del Consejo de Estado, donde se reúne el presidente de la República con el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña. Se sabe que la reunión versa sobre el tema del respeto a la justicia. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado han pedido que se respete la independencia judicial y el ministro de Justicia tiene 15 puntos. El presidente de la República, ¿ustedes lo ven allí?
pasa del ala, gracias presidente, ¿cómo está? Pasa del ala del Consejo de Estado, como ustedes lo ven, pasa a la Corte Suprema de Justicia. Allí se va a encontrar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis. Acaban de pasar y entonces en este momento empieza la segunda fase de esta reunión, ya con la Corte Suprema de Justicia, ya como presidente de la República. Luis Javier, muchísimas gracias. A ustedes también gracias por su sintonía. Nosotros nos vamos a las 7 de la noche, los esperamos en una nueva edición informativa, pero ya saben que pueden seguir los hechos del día conectándose con Luisa a partir de ese momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y aquí en el canal Caracol ya viene Ciudad Lejana. Estas Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde. Chao.